Bueno, en ese contexto, ¿cómo vemos una futura expansión de la oferta en el sistema interconectado central? Ahí está la lista de proyectos en construcción. Santa María, Bocamina, Campiche, La Rayana, Angostura, San Pedro, están en construcción, suponemos que no van a tener, a pesar de que algunos, como Bocamina y Santa María, han tenido problemas con las comunidades locales, se supone que ya están entrando en operación y hay un calendario hasta el 2014. Pero hay una serie de proyectos relevantes que tienen aprobación ambiental o parcial y que están con problemas. ¿Es tan crítica esta situación? Si no se construyen esos proyectos relevantes, no es tan crítica. Si en realidad a oscuras no nos vamos a quedar. Es cosa de ver cómo ha crecido la capacidad instalada desde los años 90 a la fecha y cómo se proyecta para los próximos 2 años con los proyectos de construcción. Una etapa histórica donde nuestro desarrollo era hidráulico a carbón, llega el gas natural abundante, barato, infinito de Argentina y todo se va a gas natural. Aparece Ralco que hace un cambio. Y después cuando empiezan los problemas con el gas natural, el petróleo diésel, como la respuesta rápida. Y ahí en negro ven ustedes la mancha de capacidad instalada con proyectos diésel. Por supuesto, después volvemos, una vez que el gas se va, volvemos al carbón, volvemos a lo hidráulico, lo habíamos desechado en los años del gas dulce. Y por supuesto, miren en rojo la demanda. No hay problema, tenemos suficiente capacidad instalada para abastecer esa demanda. Lo que pasa es que hay que tener en cuenta que en la base de esa oferta hay centrales de pasada, en una especie de celeste claro, plomo abajo, y centrales de embalse en celeste, y que evidentemente están condicionadas por la hidrología, o sea que esa capacidad instalada realmente es potencial, y si no hay, y sea en años secos, es bastante crítico. Bueno, miremos el SEDEC. El SEDEC hace un interesante análisis en el que se proyecta a un año plazo de cómo se ve la capacidad, la oferta, si tenemos un año húmedo o un año seco. Y en un año húmedo, en el mes de noviembre, hasta un 70% más de la oferta puede hacerse aprovechando el recurso hídrico. Por supuesto, hay una baja hacia fin de año, comienzo del verano, término del verano, pero bueno, tenemos el complemento térmico. Pero si tenemos un año seco, 90% de excedencia, la capacidad hidráulica se reduce dramáticamente. Haciendo ese análisis del SEDEC, nos vamos en los años más recientes en este gráfico de oferta de la capacidad y nos colocamos en el último año para ver cómo se afectaría esa capacidad instalada si efectivamente tuviéramos un año seco. Y ahí se ve la demanda y con esa misma capacidad disponible, pero reducida en función de un año seco. Eso es en un año, que es la proyección que hace el SEDEC de cómo se vería el sistema si tenemos un año seco. Nosotros hacemos una extrapolación y hacemos una extrapolación a 3 años plazo y miren lo que pasa. Si extrapolamos ese mismo análisis que hace el SEDEC y lo proyectamos hasta el año 2015, miren cómo la reserva se reduce dramáticamente. Cualquier problema que hubiera con alguna instalación nos puede dejar en una condición crítica. La hidrología húmeda, la hidrología seca, hay una notable diferencia entre la potencia disponible, la capacidad disponible y la reserva, por lo tanto. Y la reserva se reduce, uno diría valores adecuados de reserva 30%. En una hidrología seca, si no tenemos otras centrales que entren, al 2015 estaría bajando al orden del 20%. Y las dos preguntas que se hace uno, ¿es posible invertir en carbón? ¿Es posible invertir en gas? Porque ni con agua, hidroaicén incluido, y ni con viento, ni con sol tenemos suficiente capacidad futuro de energía base para abastecer la demanda. Requerimos energía térmica en algún nivel. No es posible tener un desarrollo, un abastecimiento en el norte grande, con toda razón, pero también en el sistema interconectado central sin energía térmica. Entonces uno se pregunta, bueno, carbón. Y básicamente el problema es las incertidumbres del carbón. Hay un significativo impacto ambiental, hay un rechazo social. Uno puede anticipar importante oposición y la pregunta es si los inversionistas van a estar dispuestos a invertir, no sé, 10, 20 millones de dólares y 2 o 3 años de estudio para finalmente tener que desechar un proyecto como ha pasado recientemente, o hay que pensar en la alternativa del GNL. No va a llegar el shale gas a los valores de 4 o 5 dólares por millón de BTU, pero sí podrá llegar a valores más razonables, 10, 11 dólares. Y quizás una alternativa es invertir en gas. Pero por supuesto hay que firmar contratos, hay que viabilizar terminales, ¿y en qué medida eso es una posibilidad desplazando al carbón, corriendo el riesgo de desplazar al carbón en el despacho? Entonces, básicamente lo que voy a compartir con ustedes rápidamente es un ejercicio que hicimos de simulación en que supusimos un escenario de expansión en base a carbón y otro en base a gas natural licuado, con ciclos combinados, y la gran diferencia son los precios resultantes. El mensaje es no nos vamos a quedar a oscuras, pero hay diferencias notables de precio, aún en estos escenarios que igual consideran parte de los proyectos ambientales de los proyectos que están con problemas ambientales desarrollándose.
No estamos en una situación crítica, yo no diría no tenemos que alarmarnos, tenemos que preocuparnos y hay que tomar acciones. Y las acciones no son técnicas, no son económicas, quizás son legales, pero son mucho más políticas. Y son políticas que van a través de acciones que van más allá del sector eléctrico. Básicamente yo planteo acá 6 ámbitos de acción para superar la incertidumbre. Y una es algo que evidentemente está faltando, que es un liderazgo político claro del gobierno. Se han hecho una serie de anuncios de cambios regulatorios sin una oportuna formulación de proyectos concretos. Hay necesidad de construir puentes con la oposición. Evidentemente, el idearse un acuerdo macropolítico o un acuerdo a lo menos entre las cabezas frías de ambos sectores, y no se ven iniciativas en ese ámbito. Pero evidentemente, además de la acción política, hay que formular cambios legales en mecanismos de participación, en esquemas de compensación, en estudios ambientales. Hay que mejorar esas situaciones. Estoy hablando que en Chile no tenemos mecanismos adecuados para que la ciudadanía se exprese en relación al desarrollo que está habiendo en el país. Y en definitiva todo se orienta a través de los procesos ambientales. Tenemos que quitarle presión a los procesos ambientales. Y algo que me parece muy relevante y que tampoco se ha planteado ninguna indicación del gobierno que quiera trabajar en esa línea es el diseño de esquemas de compensación para las comunidades locales que son afectadas no solo por proyectos eléctricos, por proyectos industriales, por lo que sea, digamos. Hoy día hay un excesivo centralismo y las regiones ven que la riqueza se la lleva a la metrópoli y ellos tienen un desarrollo local que va a beneficiar a la metrópoli y ellos no ven nada. Pero evidentemente está la idea de que tenemos que hacernos socios de las comunidades locales en términos del desarrollo de estos proyectos y que ellos vean los beneficios que a veces no son en términos de mano de obra transitoria, sino que son beneficios de largo plazo. Acciones de ordenamiento territorial. Yo no digo que se ordene todo el país, pero quizás identificar localidades, condiciones para desarrollo térmico puede ser una buena alternativa. Igual dejar a la iniciativa privada que ella identifique otros lugares, pero evidentemente ahí hay una posibilidad de entregar certeza en el desarrollo de algunos proyectos. Y en lo más específico, que es lo que está trabajando el gobierno y que nos ha prometido antes de fin de mes, la propuesta concreta sobre carretera eléctrica, efectivamente es una acción de ordenamiento territorial, pero donde claramente hay que superar la conflictividad política. No puede ser que ese proyecto esté rechazado antes que llegue a la Cámara de Diputados o esté en el cuasi rechazo. Evidentemente ahí hay que establecer los vínculos para que en los 2 años que le quedan al gobierno podamos aprobar esa iniciativa que pudiera permitir superar tantos problemas en esta materia.